Bendiciones para todos en sus casas. Continuamos respondiendo a las preguntas que nos hagan en las redes sociales. En este caso estábamos teniendo por Facebook un diálogo con una persona no católica que al referirse a la iglesia escribió la Babilonia. Pero hay que entender qué es la Babilonia. Recuerden que Babilonia viene de Babel, del caso que aparece en Génesis capítulo 11, donde nos especifica que el pueblo de Dios era uno solo, pero que los hombres quisieron ir a buscar o a la presencia de Dios de una forma directa, sin tener en cuenta pues que son un pueblo de Dios y que se debe cumplir con ciertos reglamentos, ciertos estatutos, sino que todo de manera directa con Dios. Por eso Dios viene, destruye la torre y existe la dispersión. Aparecen las lenguas, las razas y todo esto. Recuerden por allí en Gálatas 3:27 que con el bautismo nos revestimos de Cristo para pertenecer, como dice 1 Corintios 12:13, a su cuerpo, que es la iglesia. Y con el bautismo ya no importa si somos judíos, esclavos, libres, griegos, ya no importa la raza, la lengua, la nación, ya no importa nada con eso. ¿Sí? Entonces, Babilonia significa confusión, dispersión, división. Por eso es que viene nuestro Señor Jesucristo y une. En Efesios capítulo 2 vemos que Cristo viene y une pueblo judío y no judíos, los que antes no eran nación de Israel, y los une en un solo cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, como dice por allí en Juan 11, nos viene diciendo que es para la unificación, para reunir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Es decir, la iglesia es en contra de la Babilonia. Babilonia es todo aquello que le hace daño al pueblo de Dios. Nosotros ya sabemos todo lo que sucedió con Nabucodonosor y todo esto, cuando fue llevado el pueblo, la ciudad, fue llevado el pueblo de Israel a Babilonia y todos los utensilios del templo fueron llevados y metidos dentro del tesoro de los dioses paganos que tenían allí. Y luego estudiamos los casos cuando ya regresa el pueblo a la ciudad de Jerusalén nuevamente y todo esto. Entonces, eso es un caso. Babilonia es un caso, una historia muy larga para explicarla mediante un video, pero debemos entender por allí leyendo Segunda de Reyes capítulo 17, 20, 24, 25, si leemos Primera de Crónicas 9, 36, Nehemías capítulo 7, el Salmo 137, por allí Isaías, Jeremías, todo esto nos hablan de todo el proceso de la deportación a Babilonia y todo esto. Pero lo más importante entender es que Babilonia, por un lado, es causar división, causar dispersión, causar confusión, y que en contra de eso está el pueblo de Dios, que es la iglesia. Por eso hay que entender lo que dice Primera de Pedro 5:13. Recuerden que Jesucristo dejó a Pedro para pastorear su rebaño, para guiar a su nuevo pueblo, que es la iglesia. Y San Pedro, en Primera de Pedro 5:13, dice, la iglesia que está en Babilonia. Este versículo nos aclara todo. Entonces, mucha gente confunde la iglesia con la ciudad de Babilonia o lo que simboliza Babilonia. Pero San Pedro nos lo aclara en este versículo. La iglesia que está en Babilonia, no dice la iglesia que es Babilonia. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos desde Egipto y todos los imperios, los persas, asirios, todo esto. Recuerden, sobre todo la Babilonia, la ciudad de los caldeos. Pero todos estos periodos de Babilonia y todos estos periodos llegan hasta el imperio romano. Y mucha gente dice, no, sigue siendo la iglesia porque su sede está en Roma. Recuerden la carta a los romanos, en Romanos 1, 6, 7 dice, vosotros que estáis en Roma, santos por vocación, llamados a ser santos del pueblo santo de Dios. Entonces eso es muy importante que entendamos. Vuelvo al tema de que Babilonia significa división. Recuerden, la iglesia fue establecida en el mundo para la unificación de todos los hijos
de Dios dispersos por el mundo. Por eso nuestro Señor en Mateo 28:19 les dice, vayan a las gentes de todas las naciones. En Marcos 16:15, lleven mi evangelio a todo el mundo y a toda criatura. ¿Sí? Por ejemplo, en Hechos 13:47 dice, los he puesto como luz del mundo para que lleven mi salvación a todas las naciones. Entonces, la iglesia está para llevar la salvación de Cristo a todas las naciones. Pero ¿qué sucede? Todo eso está muy bonito, muy bien. Todas las naciones se iban ingresando por medio del bautismo a la iglesia de nuestro Señor, apacentada por el apóstol Pedro, que es el Papa, y guiada por el Espíritu Santo, los dos formando una sola unidad, como dice Efesios capítulo 5, que el esposo deja al padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Me refiero a Cristo y a la iglesia. Cristo y la iglesia son una sola unidad y el objetivo es unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Recuerden, dispersos en la Babilonia, ¿sí? En lo que es Babel, lo que es la dispersión. Entonces, ¿qué sucede? Y con todo respeto lo digo, ¿qué he encontrado y por qué soy apologeta católico en defensa de la fe frente a las denominaciones autonombradas protestantes? Lo que ellas no entienden es que están alabando a un Cristo diferente, como dice 2 Corintios 11:4. Ustedes aceptan a un Jesús diferente, con un evangelio diferente y un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque el verdadero Cristo se alaba en su iglesia, en la que Él mismo dejó. Dice Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia, no en las iglesias, porque es una sola iglesia. La palabra de Dios nos viene diciendo que una sola iglesia universal para todas las naciones. Entonces, ¿qué sucede con el protestantismo? El protestantismo es, sin lugar a dudas, se puede decir la nueva Babilonia, la nueva dispersión, la nueva división. Eso es lo que el protestantismo está causando. La iglesia es una sola a nivel mundial, apacentada por Pedro y guiada por el Espíritu Santo. Es una sola. Cuando uno forma una denominación y se autonombra cristiano y reúne gente, sacando gente de la iglesia de Dios, lo que está causando es división y confusión. Y la gente ya no sabe a dónde ir, y la gente inclusive está tan manipulada que dice, no importa si soy católico, evangélico, si soy testigo, si soy mormón, eso no importa, ya no importa. Inclusive hay gente por las redes sociales y por todos lados diciendo, yo ya no creo en la religión, yo solamente creo en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente manipula las escrituras a su propia conveniencia y más ahora que está el negocio de la fe, utilizando un diezmo que es para el pobre, para el necesitado, pero que ahora se utiliza para sustentar nuevas creencias, nuevas fees y todo esto. Entonces lo más importante es eso. Babilonia representa división. Babilonia representa dispersión. Todo aquello que atente contra el pueblo de Dios es Babilonia, ¿sí? Sodoma, Egipto, todo está simbolizado también en el Apocalipsis. Entonces, reitero, todos los imperios son, digámoslo así, Babilonia, dispersión. Y el último imperio es el Imperio Romano, el más sangriento de todos. El Imperio Romano es el más duro y de todo. Pero debemos dejar muy claro lo que dice Romanos 1:6-7, vosotros que estáis en Roma. Es muy diferente el Imperio Romano a la iglesia que está en Roma. Esa comunidad pequeña que está en Roma se ha ido formando lo que hoy conocemos el Vaticano. Recuerden que San Pedro envía la carta desde Roma. San Pablo escribe la carta a los romanos y la carta a los hebreos también desde Roma. ¿Sí? Y allí en Roma está la tumba de San Pedro y la tumba de San Pablo, esa comunidad de la iglesia de Dios, iglesia universal. ¿Pero por qué en Roma? Porque ellos murieron allí en Roma y sobre sus tumbas se construyeron dos grandes y hermosas catedrales. Entonces es importantísimo que sepamos diferenciar entre lo que es Babilonia y lo que es el Imperio Romano
y lo que es la iglesia y la unidad de la iglesia, que va en contra de la división, de la dispersión que el protestantismo está causando todos los días. Bendiciones.